para terminar la digestión total de todos nuestros productos digestivos. En cuanto a la digestión, sí va a haber digestión total de proteínas, de lípidos, de hidratos de carbono y de ácidos nucleicos. Como les dije, el jugo digestivo a este nivel va a proveer de todas las enzimas necesarias y de las sustancias emulsionantes de las grasas necesarias para que puedan ser atacadas las grasas por los jugos digestivos. Y en cuanto a la absorción, como les dije, es el lugar de absorción por excelencia. Se absorben todos los productos de la digestión, también se absorben agua, electrolitos y vitaminas, ¿sí? Bien. Vean cómo esto sería el segmento del duodeno, o sea, la conexión entre el estómago y el intestino, el duodeno. Fíjense que cuando ingresan a nivel del duodeno los diferentes nutrientes, entran en contacto con estos jugos digestivos que yo les contaba, que los provee principalmente el páncreas, ¿sí? Que son los jugos y enzimas pancreáticas. Acuérdense que nosotros de páncreas estudiamos hasta ahora la parte endocrina. Les nombré también cuando empezamos con la parte endocrina del páncreas que el páncreas también tenía una función exócrina, o sea que no enviaba su contenido al torrente sanguíneo, sino a otra cavidad, y en este caso lo vamos a ver que es hacia el duodeno, ¿sí? Fíjense cómo envía el contenido hacia el duodeno, las enzimas digestivas que van a ir rompiendo diferentes enlaces hasta obtener productos totalmente pequeños y absorbibles, ¿sí? Y lo mismo el hígado produce la bilis, que es acumulada y almacenada en la vesícula biliar, que tiene la función principal de emulsionar las grasas, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver bien cómo se produce todo este proceso. Pero básicamente que entiendan que en el intestino delgado ya hay digestión total, que significa que de cada uno de los macronutrientes vamos a obtener las unidades más pequeñas. Bien, en cuanto a los hidratos de carbono, sobre los productos que nosotros habíamos obtenido en realidad en la boca, acuérdense por la acción de la alfa-amilasa salival, entra en contacto ahora con un producto que es secretado a nivel del páncreas, denominado amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática también va a actuar sobre los hidratos de carbono, dando un producto final de maltosas y maltotriosas, ¿sí? En el caso de el páncreas exócrino, va a entrar también en contacto con una lipasa pancreática, que ahora esta es la que sí me va a generar una acción bien efectiva, dándome como resultado ácidos grasos libres y monoacilglicerol, que ya son las unidades medidas más pequeñitas de los lípidos. Y sobre los proteínas que habían tenido acción de la pepsina a nivel del estómago y me habían dado diferentes péptidos, ahora sí me va a actuar diferentes enzimas pancreáticas denominadas tripsina, quimiotripsina, elastasas y carboxipepsidasas, entre otras, que me van a dar el producto final de las proteínas que van a ser aminoácidos, ¿sí? Finalmente, aminoácidos, que es el producto más pequeñito, ¿sí? Ahora me voy a detener en lo que es la parte de las grasas, ¿sí? Porque nosotros cuando hablábamos del vaciamiento gástrico, nombramos algunos productos que eran secretados para permitir o no permitir este vaciamiento gástrico, y acuérdense que hablábamos de cuando el quimo era rico en proteínas o rico en grasas. En este caso, para que pueda actuar la lipasa pancreática sobre los lípidos, necesitamos una acción emulsionante de las grasas que la provee la vesícula biliar, ¿sí? Vamos a ver un poquito de esto. Esta función emulsionante hace cómo actúa más o menos los jabones. No sé si ustedes se acuerdan cómo actuaba la función de jabón cuando lo vieron en química, cómo hacía esta emulsión de las partículas y hacía una especie de micelas más pequeñas. Bueno, esto muy parecido hace la vesícula biliar para que los productos grasos sean emulsionados en partículas muy, muy pequeñitas y de esta manera pueda actuar sobre ellos la lipasa pancreática. Entonces, tenemos que conocer
que la función principal de la vesícula biliar en realidad es almacenar y liberar la bilis. La bilis no es producida por la vesícula biliar, sino que es solamente almacenada. La bilis la produce el hígado en los hepatocitos, ¿sí? Los hepatocitos son los que van a generar, digamos, la bilis, ¿estamos? Y la vesícula biliar con su conducto la envía hacia el duodeno, ¿sí? Para que pueda actuar esta bilis sobre las grasas. La bilis no tiene actividad enzimática, o sea, no es una enzima que me va a generar un producto secundario o una macromolécula más pequeñita. O sea, no me va a generar una unidad, por ejemplo, de monoacilglicerol. Eso lo que va a hacer es, obviamente, la lipasa pancreática. Lo que va a hacer la bilis es generar una emulsión, disminuye la tensión superficial de las partículas de grasa y las transforma en partículas más pequeñitas, ¿sí? La bilis está compuesta principalmente por un 97% de agua, tiene también pigmentos, por eso es el famoso color verdoso o amarillento, porque tiene bilirrubina y biliverdina, tiene también colesterol, ¿sí? Ácidos biliares y sales biliares y fosfatasa alcalina en su composición. Y en cuanto a su regulación, básicamente está regulada su liberación por una actividad nerviosa y una actividad hormonal. La actividad nerviosa está comandada por el parasimpático y la actividad hormonal por la hormona colecistoquinina, que ya la nombramos un poquito cuando hablamos del vaciamiento gástrico, ahora la vamos a ver bien, ¿sí? Bien, entonces yo les decía, la bilis lo que hace es emulsionar las grasas. ¿Cómo lo hace? Generando partículas más pequeñitas denominadas micelas, ¿sí? Haciendo que sean más, digamos, más pequeñas y permitiendo el ataque enzimático, ¿sí? Fíjense que se dispone de esta forma. Esto sería una molécula de grasa y lo que hace es formar una estructura coronaria, o sea, como si fuese una corona de micelas, en donde la parte hidrófoba está hacia el exterior y la parte hidrófila está al revés, que la parte hidrófoba está hacia el interior y la parte hidrófila está hacia el exterior, haciendo partículas mucho más pequeñitas y permitiendo que la lipasa pancreática pueda actuar, digamos, de forma correcta, dando los productos finales para poder ser absorbida, ¿sí? Esto sería la función principal de la bilis. Y en cuanto a la regulación, como les dije recién, tiene regulación hormonal y regulación nerviosa, ¿sí? La vesícula biliar puede vaciarse vamos a empezar con un nervioso que es más corto, el nervioso parasimpático lo que hace es estimular la vesícula para que libere, acuérdense que el parasimpático estimulaba no solamente la motricidad, sino que también la secreción de jugos digestivos. Y por otro lado, la parte hormonal. Y acá es donde tenemos dos hormonas diferentes, ¿sí? Por un lado, la colecistoquinina, que ya la nombramos cuando hablamos del vaciamiento gástrico, y la secretina, que la nombramos también cuando hablamos del estómago, ¿sí? La colecistoquinina es liberada por unas células que se encuentran en la mucosa del duodeno, y lo que hace es ser liberada cuando los alimentos son ricos en grasas y proteínas, ¿sí? O sea, cuando son ricos en grasas y proteínas van a estimular a que la vesícula biliar libere su contenido y por lo tanto el vaciamiento gástrico se demora un poquito hasta que la vesícula libera la bilis y está preparado el duodeno para poder atacar, digamos, a estas grasas. Entonces, cuando llega este alimento rico en grasa y proteínas, se libera la colecistoquina en el duodeno, que estimula la vesícula. Y por otro lado está la secretina, ¿sí? Que la secretina es liberada en el estómago, y en el estómago lo que hace es actuar ante la llegada de un quimoácido, ¿sí? Cuando el quimoácido, la secretina se denomina una hormona porque se secreta, como les dije, va hacia lo que sería el torrente sanguíneo y desde el torrente sanguíneo estimula al páncreas. Y estimula que el páncreas libere agua y bicarbonatos. ¿Para qué? Para neutralizar con este agua y con bicarbonato el quimoácido, ¿sí? Para neutralizar ese contenido y que pueda pasar, digamos, directamente al duodeno sin afectar la mucosa duodenal, porque sabemos que el pH ya de lo que es la parte intestinal no es más ácida como el del estómago.
¿Estamos? Entonces, ¿cómo se libera la bilis desde la vesícula? Por estímulos hormonales y por estímulos parasimpáticos. Bien. A nivel del intestino delgado, una vez que pasa la parte del duodeno, cuando llega al intestino delgado, se finaliza la digestión total. O sea, estábamos hablando al principio de qué ocurría en el duodeno por los productos del páncreas exócrino. A nivel del intestino delgado también hay diferentes enzimas que van a actuar para finalizar la digestión de todos, digamos, los productos. Sabíamos que a nivel del páncreas, ¿sí?, actuaban diferentes enzimas que finalmente me daban aminoácidos libres en el caso de, me daban productos finales de las grasas, porque actuaba la bilis y demás, ¿sí? Eso de las grasas es como que está solucionado. Lo que falta terminar de digerir es los hidratos de carbono y las proteínas, que habíamos tenido productos, digamos, péptidos más pequeñitos. Entonces, a nivel del intestino delgado se liberan diferentes sustancias enzimáticas como las maltasas, las lactasas y las sacarasas, que actúan sobre las maltosas, lactosas y maltotriosas, que los vimos anteriormente, dando como producto final ahora sí glucosa, galactosa y fructosa, que sabemos que son los productos más pequeñitos de los hidratos de carbono. Y en cuanto a los aminoácidos, actúan diferentes enzimas, los péptidos, perdón, actúan las enteroperoxidasas, las aminoperoxidasas, carboxiperoxidasas, endoperoxidasas y dipeptidasas, que son diferentes enzimas que dan el producto final de los aminoácidos. Entonces, ya estamos en condiciones, porque todos los macronutrientes están ultraprocesados, tenemos ya los productos finales para permitir la absorción de los nutrientes, que los mismos pasen al torrente sanguíneo y que el torrente sanguíneo puedan suplir todas las necesidades energéticas del organismo. Y por último tenemos el intestino grueso, ¿sí? Nosotros sabemos que el intestino grueso tiene 3 segmentos principales, tiene un colon ascendente, colon transverso, colon descendente para unirse con el recto y con el ano. Tenemos diferentes movimientos que ocurren a este nivel. Los movimientos principalmente son el del peristaltismo, como vimos, segmentación, obviamente de lo que ya sería el quilo, y contracción masiva y reflejo de defecación, ¿sí? Esto ocurre para promover, obviamente, el último transporte de ya lo que sería el quilo, y en estos casos ya serían las heces, y el reflejo de defecación cuando ese kilo llega a la zona del recto, ¿sí? ¿Hay absorción? Sí, hay absorción de agua y electrolitos. Acuérdense que toda la absorción de los nutrientes que ya vimos hasta ahora pasa al intestino delgado. En el intestino grueso ya no hay nutrientes activos, ya son más que nada restos, pero esos restos pueden tener agua y electrolitos que pueden llegar a ser necesarios y van a ser absorbidos según la necesidad del organismo. O sea, si el organismo necesita agua, tiene también de los productos que están en el intestino grueso para sacar agua y electrolitos en el caso de que sea necesario, ¿sí? Dato importante que se los nombré al principio, producción de la vitamina K. ¿Qué importancia clínica tiene para nosotros conocer la integridad de la flora intestinal? Que sabemos que la flora intestinal es la encargada de sintetizar la vitamina K, ¿sí? La vitamina K, como sabemos, es necesaria para la síntesis de los factores de coagulación que ya vimos cuando vimos hemostasia, los factores de coagulación K dependientes, ¿sí? Entonces ahí tienen otra conexión más para hacer el sistema digestivo y todo lo que fuimos viendo. ¿Estamos? Es importante indagar al paciente que si tiene el sistema gastrointestinal bien sanito, ¿sí? Porque por ahí hay pacientes que tienen colon irritable, que tienen diarreas a repetición, hay pacientes que, por ejemplo, tienen algún tipo de trastorno alimentario y generan una purgación, o sea, se purgan con mucha frecuencia, y todo eso va barriendo la flora gastrointestinal y puede afectar secundariamente a la coagulación por este motivo, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que en los pacientes bebitos recién nacidos, la flora gastrointestinal todavía no está bien desarrollada. Por lo tanto, las primeras etapas de la vida tenemos que tratar de que no se lastime, que no se caiga, no se traumatice, ni produzca
produzca sangrado, por el hecho de que todos los factores de coagulación K dependientes dependen de una flora gastrointestinal madura. Entonces, las primeras etapas de la vida, las primeras semanas hasta que se forma la flora, pasa un tiempito, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los bebés, ¿sí? Bueno, ¿quedó alguna duda, chicos? Ya estamos por hoy. Acá un chistecito. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó todo claro? Profe, se me cortó justo cuando decías lo del bebé, con lo que hay que tener cuidado del bebé. Sí, hay que tener cuidado con los bebés en las primeras semanas de vida hasta que se forme la flora gastrointestinal. O sea, porque la flora intestinal en los bebés tarda un poquito en desarrollarse. Si no es que nacen con la flora, porque obviamente el bebé cuando nace no está en contacto con ninguna bacteria y hasta que va incorporando a través de la leche y el contacto mismo con el medio ambiente, se va formando la flora microbiana. Entonces, hasta que la forma a las semanas de vida, hay que tener cuidado con el tema de los traumatismos y las heridas, por el hecho de que no va a estar preparado en cuanto a los factores de coagulación. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿quedó claro? ¿Quedó alguna duda? Se entendió muy bien, profe. Bueno. Todo bien, profe, gracias. Bueno, chicos. Bueno, de 10. Bueno, entonces, tomen nota de que la semana que viene se va a evaluar digestivo y respiratorio. Tengan en cuenta de ir armando o en realidad poniéndose en contacto con los compañeros que eran parte del WebQuest, si bien es más adelante, tampoco es que falta tanto, para hacer el WebQuest de saliva y estomatognático. Cuando falten aproximadamente 2-3 semanas les vamos a enviar la información. Y bueno, creo que nada más. Acuérdense que el recuperatorio es el 18 a las 18 horas por ahora. Ahí ya se los puse, digamos,